En esta clase hablaremos acerca de la tercera rama terminal del nervio trigémino, que se denomina nervio mandibular. Su territorio de inervación es la mandíbula. También los dientes inferiores, la parte anterior de la lengua, la zona del mentón, la membrana mucosa de la boca, la articulación temporomandibular, así como de la masticación. Teniendo en cuenta la anatomía funcional, el nervio mandibular es un nervio mixto, es decir, es sensitivo motor, ya que tiene un componente sensitivo y un componente motor. Resulta de la unión de uno de los ramos sensitivos del ganglio trigeminal con la raíz motora del nervio trigémino. Vamos a hablar acerca del origen, trayecto y terminación. Origen. El nervio mandibular es el ramo terminal más voluminoso del nervio trigémino. Resulta de la unión de la rama sensitiva más lateral del ganglio trigeminal con la raíz motora del nervio trigémino. En la imagen podemos observar al nervio trigémino y vemos que la raíz sensitiva, que es la más voluminosa, se ensancha para formar el ganglio trigeminal, que a su vez da tres ramas terminales que son sensitivas, y la raíz motora, que pasa primero medialmente a la raíz sensitiva, pasa después por debajo del ganglio para dirigirse hacia la rama más lateral del ganglio trigeminal. Y vemos unas flechas que nos indican la dirección que van a tomar las fibras. Las flechas de color azul son las fibras aferentes, que van desde la periferia hacia el centro. Quiere decir que recogen la sensibilidad. Y las flechas de color amarillo son las fibras motoras, que por lo tanto son eferentes. Van desde el centro hacia la periferia. Viajan a través de la raíz motora, que luego se va a unir a la rama terminal más lateral del ganglio trigeminal para poder formar al nervio mandibular, que es un nervio mixto. Y a través del nervio mandibular, esas fibras motoras viajan hasta su destino, que son los músculos de la masticación principalmente. En esta imagen podemos observar a los núcleos sensitivos del trigémino y el núcleo motor. Por lo tanto, vemos al núcleo mesencefálico, el núcleo sensitivo principal y el núcleo espinal. Las fibras sensitivas o aferentes van a viajar a través de la raíz sensitiva, que vemos que es la más voluminosa. Se ensancha para formar el ganglio trigeminal, que a su vez da las tres ramas terminales sensitivas. Recogen entonces la sensibilidad a través de las fibras aferentes y van a viajar a través de la raíz sensitiva. El núcleo motor, que es el núcleo masticador por su parte, envía fibras motoras, por lo tanto van a ser fibras eferentes a través de la raíz motora, que es la más pequeña, es la más delgada con relación a la raíz sensitiva. Esta raíz motora pasa por debajo del ganglio trigeminal y luego se va y se une a la rama más lateral del ganglio trigeminal para formar el nervio mandibular, que vemos que es un nervio mixto porque tiene un componente sensitivo y tiene un componente motor. El componente sensitivo recoge la sensibilidad y el componente motor envía las fibras motoras hacia los músculos masticadores principalmente.
Y los músculos masticadores son el temporal, el macetero, el músculo pterioideo medial y el músculo pterioideo lateral. Entre los músculos que también participan en la masticación, pero que son supraioideos, mencionamos al vientre anterior del músculo digástrico, el miloioideo, que acá se ve también en otra imagen, desde una vista superior le vemos al miloioideo. Entonces corresponden a los músculos que van a ser inervados por ramos que provienen del nervio mandibular. Entonces, al llegar al agujero oval, que es este orificio con forma ovoide, se forma el nervio mandibular, que es un nervio mixto. Entonces vemos ahí la raíz motora que se dirige entonces hacia la rama más lateral del ganglio trigeminal para formar un nervio mixto a nivel del foramen oval, al cual después le va a atravesar para salir del interior del cráneo hacia su recorrido por fuera del cráneo. Siguiendo con el trayecto del nervio mandibular, sale del interior del cráneo por el agujero oval en un corto trayecto de 4 a 5 milímetros aproximadamente, llega hasta la región infratemporal, en donde va a dar todas sus ramas colaterales como también sus ramas terminales. En cuanto a las relaciones anatómicas, vamos a tener en cuenta el recorrido que hace el nervio. En la porción intracraneal, a nivel del foramen oval, que se encuentra a este nivel, y finalmente en la región infratemporal. Una vez que atraviesa ese foramen, llega hasta la región infratemporal. En la porción intracraneal, a nivel del compartimiento medio del cráneo, que es lo que está pintado en color verde, el nervio mandibular se va a relacionar con el cabo trigeminal. Está situado en la prolongación del cabo trigeminal, que acá del otro lado vemos que le cubre completamente a esa zona. El nervio mandibular también descansa sobre el ala mayor del esfenoides y se encuentra por debajo del lóbulo esfenotemporal del cerebro, que está más hacia arriba entonces. Medialmente se halla en relación con el nervio maxilar y lateralmente con la arteria meningia media. A nivel del foramen oval, el nervio mandibular va a estar acompañado por la arteria meningia accesoria, que ingresa al interior del cráneo por el agujero oval. Aquí vemos a la arteria meningia accesoria, que es una rama colateral ascendente de la arteria maxilar. Esta arteria ingresa al interior del cráneo a través del foramen oval y el nervio sale del interior del cráneo a través del foramen oval. Por lo tanto, a ese nivel se relacionan estas estructuras. Aquí vemos en esta imagen cómo a nivel del foramen oval la arteria meningia accesoria ingresa y el nervio mandibular sale del interior del cráneo. Cabe recalcar que la arteria meningia accesoria es lo mismo que la arteria meningia menor, es una rama colateral ascendente de la arteria maxilar. En la región infratemporal, el nervio mandibular se encuentra entre la cara lateral de la fascia interpterigoidea, que en esta imagen se representa como esta tela fibrosa color blanco, y al retirar esta fascia vemos que un poco más lateralmente se va a relacionar también
con el músculo pterigoideo lateral por su cara medial. También a este nivel se va a relacionar con la arteria maxilar, que es la que vemos acá, y sus ramas, que van a estar en realidad en un plano un poco más inferior al tronco nervioso. Acá vemos en este corte frontal al nervio mandibular que se encuentra medialmente al músculo pterigoideo lateral, y en un plano un poco más inferior le vemos a la arteria maxilar, que acá en realidad se cortó, pero que va a estar entonces en relación también con el nervio mandibular a través de sus ramas. El nervio mandibular presenta las siguientes ramas colaterales. Un ramo meningio que se llama ramo meningio recurrente, unas ramas laterales o externas que incluyen al nervio temporomaceterino, al nervio temporal profundo medio y al nervio temporobucal. Una rama medial que se denomina nervio común para el pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano. Y una rama posterior que es el nervio auriculotemporal. Entre las ramas terminales tenemos al nervio lingual y el nervio alveolar inferior. El ramo meningio recurrente, que es esta ramita, que se llama así porque ingresa al interior del cráneo, entra al interior del cráneo por el agujero espinoso y se distribuye por la dura madre, y en este caso va acompañado a nivel del foramen espinoso por la arteria meningia media. En este caso el nervio ingresa al interior del cráneo y también la arteria, que es lo que vemos que está pintado acá en color rojo. Corresponde entonces a la arteria meningia media. Ambos ingresan al interior del cráneo. El nervio temporomaceterino, que corresponde a una de las ramas colaterales externas o laterales del nervio mandibular, se dirige hacia afuera y algo hacia atrás, atravesando la pared superior de la fosa infratemporal y también el músculo pterigoideo lateral. O sea, entre esa pared superior de la fosa infratemporal y el músculo pterigoideo lateral pasa el nervio temporomaceterino. Y a nivel de la cresta esfenotemporal, que es la cresta que divide la porción vertical de la porción horizontal del ala mayor del esfenoides, a ese nivel el nervio temporomaceterino se divide en dos ramas, que son el nervio temporal profundo posterior y el nervio maceterino. El nervio maceterino, después de suministrar algunas ramas para la articulación temporomandibular, atraviesa la escotadura mandibular junto con la arteria también maceterina y alcanza la cara profunda del músculo macetero al que le inerva. Acá le vemos al nervio maceterino, acá vemos que se cortó una parte de la rama y atraviesa entonces la escotadura mandibular para dar la inervación al músculo macetero. Y acá le vemos al nervio temporal profundo posterior, que asciende por delante de la articulación temporomandibular, se sitúa entre el plano óseo y el músculo temporal, donde se va a distribuir específicamente a nivel del fascículo posterior del músculo temporal. El nervio temporal profundo medio, que también corresponde a una de las ramas colaterales del nervio mandibular, se dirige hacia afuera también en el espacio comprendido entre la cara superior de la fosa infratemporal y el músculo pterigoideo lateral. Atraviesa ese espacio y llega hasta también la zona de la cresta esfenotemporal, y de ahí se dirige hacia arriba. Se sitúa entre el plano óseo y el músculo
temporal, específicamente el fascículo medio, al cual le va a estar inervando. Aquí vemos en otra imagen al nervio temporal profundo medio, cómo se interpone entre la zona ósea y la cara profunda del fascículo medio del músculo temporal al que le inerva. El nervio temporobucal, por su parte, se origina por dos raíces cortas que se fusionan en un tronco único. Se dirige lateralmente hacia adelante y pasa entre las dos cabezas o entre los dos grupos de fascículos del músculo pterigoideo lateral, así como muestra la imagen. En esta porción da una rama que sirve para dar la inervación al músculo pterigoideo lateral y esa rama se denomina nervio pterigoideo lateral. Al llegar a la cara superficial del músculo pterigoideo lateral se divide en dos ramas. Una de esas ramas se denomina nervio temporal profundo anterior, que es la que se dirige hacia adelante y hacia arriba, y se sitúa entre el plano óseo y la cara profunda del músculo temporal, específicamente el fascículo anterior. Y el nervio bucal es el que desciende, se dirige hacia abajo y hacia adelante y pasa por la cara profunda del tendón del músculo temporal, que acá en realidad no se ve, y se aplica a la cara lateral del músculo buccinador, donde se encuentra cubierto por la bola adiposa de la boca o el cuerpo adiposo de la boca, y se divide en varios filetes cutáneos para la piel de la mejilla, en filetes mucosos también, que perforan al músculo buccinador y terminan en la mucosa de la cara lateral de la cavidad bucal y también a nivel de la encía vestibular, a nivel de los dientes posteriores inferiores. Seguidamente tenemos a la rama colateral interna del nervio mandibular, que se denomina nervio común para el músculo pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y tensor del tímpano, que corresponde a esta ramita, una rama interna del nervio mandibular. Esta rama se dirige hacia abajo, medial y anteriormente atraviesa el ganglio óptico, luego se dirige un poco hacia afuera, hacia abajo y termina en tres ramitas. Una de esas ramas se va al músculo pterigoideo medial, al cual llega por su cara medial. En su trayecto abandona también un ramo para el músculo tensor del velo del paladar y otra ramita que se dirige hacia el tensor del tímpano. De esa forma entonces se distribuye en los tres músculos. El nervio auriculotemporal corresponde a la rama colateral posterior del nervio mandibular. Se desprende de la parte posterior del nervio mandibular por medio de dos raíces que se unen después de un corto trayecto y le proporcionan al nervio un ojal por el que pasa la arteria meningia media. Se dirige en primer lugar hacia atrás y después hacia afuera por encima de la arteria maxilar, aplicado junto a la cara medial del cóndilo de la mandíbula. Luego pasa por el ojal retrocondilio, que se forma entre el cuello del cóndilo de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. Entonces el nervio pasa a través de ese ojal y luego rodea al cóndilo, llega a la glándula parótida, se hace vertical y pasa entre el tubérculo cigomático del temporal y el conducto auditivo externo.
Se ubica por detrás de la arteria temporal superficial, con la cual llega a la región temporal, en la que termina en diversos filetes para la piel de la región. El nervio auriculotemporal va dando diferentes ramas colaterales en todo su recorrido. Un ramo para el ganglio óptico, un ramo articular para la articulación temporomandibular, ramos parotídeos para la glándula parótida, que se distribuyen en esa glándula, un ramo para el conducto auditivo externo y un ramo comunicante con el nervio facial. Entre las ramas terminales del nervio mandibular se hallan el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. El nervio alveolar inferior, que es este nervio que estoy señalando, continúa la dirección del tronco nervioso, desciende primero entre los músculos pterigoideo lateral y medial, un poco más hacia abajo, luego se ubica entre el pterigoideo medial y la cara medial de la rama de la mandíbula. En esta porción se separa del nervio lingual y forman como una especie de ángulo abierto hacia abajo. Le cruza por su cara medial el nervio cuerda del tímpano, que corresponde al nervio facial, y este llega hasta el nervio lingual, así como vemos acá. Y por su cara lateral se va a encontrar la arteria maxilar. La arteria meningia accesoria se pega a este nervio antes de unirse al tronco del nervio mandibular, más o menos a este nivel. Penetra luego, un poco más hacia abajo, al conducto mandibular. A través del orificio superior del conducto mandibular, entonces va a estar ingresando el nervio alveolar inferior al conducto mandibular y lo recorre junto con la arteria alveolar inferior también. Termina más o menos a nivel de las raíces de los premolares inferiores, dando sus ramas terminales, que son el nervio incisivo y el nervio mentoniano. El nervio alveolar inferior en su recorrido da ramas colaterales, un ramo anastomótico con el nervio lingual, un ramo extraóseo que se denomina nervio miloioideo, que se separa del nervio en el momento en el que el nervio alveolar inferior ingresa al conducto mandibular. Se aloja en el canal miloioideo, al cual lo recorre junto con la arteria del mismo nombre, y termina en filetes para el músculo miloioideo y también para el vientre anterior del músculo digástrico. También da algunos filetes, que son los filetes dentarios o alveolares posteriores inferiores, que son suministrados dentro del conducto mandibular y se dirigen hacia las raíces de los molares y premolares inferiores. El nervio alveolar inferior dentro del conducto mandibular va acompañado de la arteria alveolar inferior y se distribuye también, al igual que el nervio, a nivel de las piezas dentarias, y también se va a dividir al mismo nivel que el nervio alveolar inferior en sus ramas terminales. El nervio lingual corresponde a la otra rama terminal del nervio mandibular. Desciende primero entre los músculos pterigoideos y luego entre el músculo
pterigoideo medial y la cara medial de la rama de la mandíbula, que acá en realidad se retiró la rama de la mandíbula para poder observar mejor al nervio. En esta porción se separa del nervio alveolar inferior, que está por detrás del nervio lingual, y forman ahí un ángulo abierto hacia abajo junto con el nervio alveolar inferior. El nervio lingual entonces se dirige hacia abajo y hacia adelante. La arteria maxilar vemos que también cruza a la cara anterior del nervio, así como vemos acá en la imagen. Llega entonces hasta la cara lateral de la lengua y se vuelve horizontal. Camina por debajo de la mucosa del suelo de la boca, aplicado por dentro, primero sobre las fibras del músculo estilogloso, luego sobre la parte superior del hiogloso y del geniogloso, que son todos músculos de la lengua. En este trayecto el nervio está muy cerca de la glándula sublingual y submandibular y es cruzado por el conducto excretor de la glándula submandibular, así como vemos acá. Luego termina ya a nivel de la punta de la lengua. El nervio lingual en su recorrido da ramas colaterales, proporciona ramos para el piso de boca, mucosa de las encías, acá vemos también el piso de la boca, la mucosa de la encía, también para las glándulas submandibular y sublingual. También presenta algunas anastomosis, que son uniones con otras ramas nerviosas de otros nervios. Por ejemplo, tiene una anastomosis importante con el nervio facial a través del nervio cuerda del tímpano, que se une al nervio lingual en este caso. También tiene una anastomosis con el nervio alveolar inferior y con el nervio hipogloso. Dentro de la anastomosis del nervio lingual, la más importante es con el nervio facial a través del nervio cuerda del tímpano, porque a través de esa unión el nervio lingual va a estar transportando fibras sensoriales para el sentido del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, por delante de la vena lingual. Además, a través del nervio cuerda del tímpano, el nervio lingual va a estar transportando fibras secretorias para las glándulas sublingual y submandibular que provienen del núcleo salival superior del nervio facial. El ganglio óptico es el ganglio anexo al nervio mandibular. Tiene generalmente una forma oblonga y se encuentra medial al nervio mandibular. Así vemos acá al ganglio óptico que está medial al nervio mandibular. Presenta ramas aferentes, que son las ramas que van a llegar hasta el ganglio, y ramos eferentes, los que van a salir. Los ramos aferentes son el nervio petroso superficial menor proveniente del nervio facial, el nervio petroso profundo menor proveniente del glosofaringio y un ramo proveniente del plexo de la arteria meningia media. Acá vemos la arteria meningia media que tiene un plexo y va a enviar también ramas que van a llegar hasta el ganglio óptico, como así también va a presentar ramos eferentes que salen del ganglio óptico y van a la glándula parótida a través del nervio auriculotemporal, que es lo que vemos acá. Entonces, a través del nervio auriculotemporal, una rama
que va a dirigirse a través de ese nervio auriculotemporal y va a llegar así hasta la glándula parótida. Con esto terminamos la explicación del nervio mandibular.